Como les decía, la función que estábamos viendo la vez anterior era la del split, ¿cierto? Y esa versión del split, pues la idea, ya les dije, no es que se la aprendan, sino que esto lo aprendan es a utilizar. Eso realmente es lo que yo requiero. Entonces, por tanto, lo que hice fue, pues a partir de las librerías que tenemos, pues tengo que un texto y tengo acá un vector, que en este caso lo voy a llamar también acá fragmentos, ¿cierto? Vamos a utilizar la referencia. Y lo que voy a realizar es, en esta función, la voy a llamar split. ¿El split qué hace? Recibe un texto, sea cual sea, además de eso, recibo un delimitador y también recibo un vector dinámico. En este vector dinámico lo que voy a hacer es leer el texto, ¿cierto? Bueno, leer el texto, no, perdón. El buffer va a tener el texto y vamos a ir partiendo, como ahorita lo repasamos rápidamente. Lo que hay en el buffer, voy colocando en esto que se llama subcadena y lo parto por el delimitador y esos fragmentos los voy agregando acá a este arreglo dinámico, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí, muchachos. O alguien se perdió. Profe, ¿me podría explicar otra vez lo del Ampersand? ¿Por qué debe ir el Ampersand ahí? Ah, ok, porque acá como y lo vamos a pasar por referencia, esta librería nos dice que para utilizar, digamos, los vectores dinámicos por referencia, tengo que colocar en ampersand. Recuerden que este símbolo lo que hace es decir como la dirección en la cual se encuentra en la memoria, ¿sí? Para que esto lo conozcan también acá abajo, ¿sí? Yo les recuerdo, yo tengo esto por aquí abierto en arreglos dinámicos. Sí, está acá. Entonces, por ejemplo, este ampersand lo que hace es pasarnos un dato tal como este, una dirección, ¿sí? ¿Por qué lo tenemos que colocar de esa forma aquí? Porque la librería nos dice que, listo, si usted quiere utilizar esto en otras funciones, debemos colocarle el ampersand. Solamente es eso, ¿sí? Es como si fuéramos a pasar un dato normal, pero los vectores dinámicos tenemos que colocarle el ampersand. ¿Para qué? Para que internamente el computador sepa este dato, dónde arranca, ¿sí? Es como tal eso. ¿Te queda un poquito más claro? Para que no se enreden, los únicos que van a tener ampersand en este caso son los vectores dinámicos. Listo. Es como para no decirle, le mando la dirección en donde bueno, no la dirección, sino la referencia, esa es la palabra. La referencia en donde se encuentra este acá. ¿Recuerdan cuando les explicaba yo lo del paso por valor o paso por referencia? Acá yo le estoy, digamos, diciendo de manera explícita que por favor haga eso, ¿sí? Que se junte, digamos, en la memoria, que apunten a esa casa. ¿Lo recuerdan? Que yo les expliqué son los scopes y todo eso, que los dos están apuntando al mismo lado, o ya se los olvidó, cuando vimos el repaso de funciones. Sí, profe, usted nos explicó con la camisa de Homero. Exactamente, muy bien ahí, excelente. Entonces, bien, entonces después yo rectifico que todo esté bien escrito acá, el buffer, miramos su cadena y hacemos partición y no hay que retornar nada porque vamos a aprovechar la referencia. Entonces, para que veamos esto funcionando, entonces esto va a ser fragmentos, perdón, esto va a ser también fragmentos y esto va a ser un entero. Y veamos acá lo siguiente. Entonces nos debería estar imprimiendo este partido. Veámoslo acá. Un momentito. Lo voy a llamar, esto es el CAD. Va a llamar split función. Profe, ¿Sí? ¿Escucho? creo que no va a funcionar porque no Ah, sí, sí, empecé sí, a claro. cerrar. Sí, la declaración de la función. Sí, gracias. Es, Perdón, sí, tiene toda la razón. Un momentito. Lo coloco por aquí. Pues, por acá, que no sale. Ok, vale. Entonces, espera. Aquí. Bueno, espera, yo rectifico si escribí algo mal. Espera, en esta split función. Sí, está en esta. Y vamos a ver es lo siguiente. Los fragmentos, yo sí envío los... Ah, no, pero obvio, no hemos llamado la función, muchachos. ¿Qué pasa?
Entonces, voy a hacer el split, ¿cierto? Entonces necesito el texto. ¿El texto cuál es? Este de acá. Ahorita el delimitador, como es un char, acá lo voy a partir por comas. Recuerden que es con una comita simple, listo, con una comilla, perdón. Y por último, necesitamos a los fragmentos. Fragmentos, ¿cierto? Entonces, tengo esto, el texto como tal, pues que voy a analizar. Además de eso, tengo el arreglo dinámico, donde voy a tener, pues, digamos, los fragmentos de esto, que van a estar delimitados por coma. ¿Listo? Entonces, miramos acá, si todo está bien escrito, rectifiquemos. Exactamente. Entonces, si ustedes ven, acá vemos cómo ya esta función, nosotros la llamamos split, y el split, entonces yo quiero que se acuerden de eso, que le mandamos un texto, además de eso le mandamos el delimitador, y tenemos que mandarle el arreglo dinámico para que nos devuelva, digamos, allí la respuesta ingresada. ¿Sí me comprenden? O sea, en un principio este arreglo está vacío, ¿cierto? Pero en este proceso es cuando se va a empezar a llenar con todas las palabras que existan. ¿Sí? En este caso, pues obviamente partidas por el delimitador. ¿Comprenden, muchachos, esa partecita que hicimos? ¿O cómo vamos hasta ahí? ¿Alguien está perdido? Mucho gusto, ustedes saben que yo trato de volverles a explicar. ¿Comprendido lo del split? ¿Cómo lo vamos a seguir utilizando? O sea, cuando ustedes necesiten utilizar un split o cuando tengan que hacer este proceso, ustedes me dicen, no, profe, yo voy a hacer un split. Listo, punto. No se preocupe. Yo ya sé que van a hacer partición de cadenas. O sea, lo que hoy es que esto no se lo vayan a aprender, ¿sí? Sino que ustedes si quieren referirse a eso, si ustedes en el examen ven la necesidad, por ejemplo, no, yo necesito un split. Usted, muy fácil, dice, profe, yo voy a utilizar split, entonces me mandan el texto, el delimitador y dónde van a guardar los fragmentos. ¿Sí lo comprenden, muchachos? ¿O no? Señor, ¿Alguna duda hasta este momento? ¿O cómo vamos hasta ahí? bien, profe, bien. Bueno, bueno, Pablo, veo que tienes dudas, pero claro que sí. Dime dónde te perdiste y ya con mucho gusto lo revisamos. Es para saber desde dónde te vuelvo a explicar, para no volver a echar otra vez el cuento. Pablo, ¿cómo caso utilizarlo? Listo. Entonces, ahorita lo vamos a hacer también con un ejemplo, pero yo quiero que entiendas esto. Mira, es de que yo acá tengo un texto, ¿sí? Y ese texto yo quiero partirlo. Ustedes dirán, ¿pero por qué lo quiere partir? Hay momentos, como lo vamos a ver más adelante, que yo requiero hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, en este caso yo les digo, muchachos, no sé, un ejemplo podría ser de un texto, ¿cuál es el párrafo que tiene más palabras? Por ejemplo. Entonces, un párrafo, por ejemplo, ¿por qué se divide? Llamémoslo así. Por ejemplo, esto es una prueba, ¿cierto? Acá, punto. No sé. Muchas gracias por la atención. Listo. Ya saben que no coloco tildes para no tener problemas. Entonces, por ejemplo, me dice, venga, pero ¿para qué esto? ¿Sí o qué? Y yo les digo, no, muchachos, es que necesito que me partan el texto por frases o por párrafos. Entonces, digamos, por frases. En este caso, la frase está delimitada por qué. Por Por un un, espacio. no, por un espacio no. No, Por pues la por un frase. punto. O sea, Sí, sí. las palabras están delimitadas por Punto. espacios, pero toda la frase está delimitada por un punto. Entonces, mira, ¿por qué hicimos esto, lo de la función? Porque yo, según sea el texto, yo le mando esta variable, le mando el delimitador, que en este caso va a ser un punto, y que me guarde por favor eso en estos fragmentos. ¿Sí lo pillan? Entonces, si yo le doy esto, tendríamos que tener un resultado, ya lo vamos a ver, un momentito, acá, ya le verás. En la primera posición del vector tengo, hola, esto es una prueba. Y en la otra posición del vector, muchas gracias por la atención. ¿Sí lo ven? Para que lo vean más clarito.
Lo voy a mostrar por acá como de este estilo. En la posición tal vamos a tener a la y acá otra vez por aquí, como este. Vamos a poner este acá así para que lo vean. En la primera posición, si me quedó bien escrito, sí, verás, la primera posición del vector dice, hola, esto es una prueba, ¿sí lo ven? Y en la posición 1 dice, muchas gracias por la atención. Y si yo quisiera seguir agregando más cosas, por ejemplo, todo porque hoy es viernes, ¿cierto? Entonces, mira, de que acá hay otra frase. Entonces aquí, mira lo que va a pasar. En la posición 2 ya también hay que otro fragmento, ¿sí lo ven? Es, hola, esto es una prueba, en la primera posición. Muchas gracias por la atención, en otra posición. Y todo porque es viernes, en otra posición. Entonces, Pablo, lo que uno hace con el split es partir. ¿Con base a quién? A un delimitador. El delimitador es el punto, ¿sí? Entonces, todo lo que él va a hacer es que parte fragmentos hasta que encuentre puntos, ¿sí? Entonces, miras, hola, esto es una prueba. Aquí, parto. Es bien la primera posición del vector. Después, muchas gracias por la atención. Otro punto. Entonces, eso va para otro fragmento, o sea, otra posición. Y por último, colocamos esto, que todo porque hoy es viernes, y que en otra posición, porque, listo, acá no había puntos, ¿cierto? Ya no hay más puntos, pero él dice, lo que resta, hasta allá me voy. ¿Sí me comprenden? Eso es como tal lo que hacemos. Un poco más comprendido, Pablo. ¿Sí? Profe, Sí, claro, bien, pues, mucho. digamos, en el parcial solo podemos colocar como la función o tenemos que hacer también la main. En este caso, pues según yo vea lo necesario, o sea, si yo veo que tienen que ir llamando varias funciones, sí les pido la mail, ¿sí? Pero a lo que yo... ¿Cómo? Perdón. ¿Alguien iba a decir algo? Entonces, lo que yo les iba a comentar es que ustedes no se tienen que aprender estas líneas, ¿sí? Sino que ustedes me digan, profe, yo necesito hacer un split. Listo, no se preocupe, no se enrede, yo ya sé qué es lo que me quiere decir. Esto es algo muy técnico que no se los voy a poner a aprender, sino que se los expliqué para que supieran cómo funcionaba. ¿Qué es lo que realmente me importa? Que ustedes digan, profe, yo tengo que partir, eso significa split, este texto mediante este delimitador, ya sea una coma, sea un punto o lo que se requiera, ¿sí? Y esto acá es para uno decir dónde guardamos la respuesta. Entonces solo lo ponemos como si estuviéramos llamando la función, profe. Exactamente, ustedes solamente me copian esto en el parcial si ustedes quieren hacer esto. Si necesitan un split, me copian eso. ¿Sí me comprenden? O sea, nada más. Y yo ya Sí, me profe. encargaré de entenderles que ustedes los fragmentos lo tienen acá. ¿Sí? Es para que no se tengan que enredar aprendiendo de eso pues de memoria, porque eso no es. ¿Listo? ¿Comprendidos ahí, muchachos? Un Sí, primer profe. dinámico con texto fragmentado. Ah, ok, vale. En este caso, lo que se hizo acá, pues que me están preguntando ahí, es como imprimir el arreglo dinámico, ya saben. Colocamos la variable que y arranca desde cero. Acá pregunta hasta que i sea menor a qué. A el tamaño de los fragmentos, que es este vector de acá, que es el que tiene pues, los datos, pues ya digamos de las palabras o de las frases, como quieran. Y por último, el i más más, que es para uno ir aumentando, ¿cierto? Entonces, este out acá rarito es como para yo, les quería mostrarle las posiciones, ¿cierto? Pero, pues, o sea, como la posición cero tengo al fragmento que está en tal posición cero. En el fragmento uno tengo a tal Julanito. O sea, esto es más un truquito ahí como para que se viera chévere y bonito la consola. ¿Sí lo ven? Esto de acá. Pero ya realmente lo que tiene por dentro el arreglo es esta partecita de acá. Listo. ¿Comprendido hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Profe, una duda, Y claro, bien puedan. pero es de un tema que vimos la clase pasada. Nosotros comparábamos cadenas, pero yo cómo hago para saber cuándo una cadena es, digamos, perdón, yo parto una cadena en palabras y una de esas palabras está compuesta solo por números. ¿Yo cómo hago para hacer? O sea, por ahora yo busqué y solo encontré el isDigit.
pero quería saber si hay alguna manera más sencilla o otra. Pero es como para, no sé, tienes un texto y lo quieres, y lo que te dices, hay un número que lo quieres pasar a número. ¿O qué? O no sé, Pues decidir en digamos, en una línea cuántas palabras son números. cuántas palabras son números, ¿cierto? Entonces, esa es una función, ¿cierto? Es digit. Aunque la otra, no, pero esa sí es mejor, esa yo creo que es la más acertada, porque la otra es jugar con manejo más de secciones, pero no quiero que todavía se metan por ahí. En este caso, sí, pueden ser con esa función, isDigit, ¿sí? Esa sí no les pone a voltear tanto, porque se podría hacer más manual, pero no, no ese es como el objetivo de esto. Listo. Pueden utilizar eso para determinar si un... Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bien. Pero obviamente pues también ahorita lo podemos revisar con más detenimiento de eso. Listo. Esa duda que tienes. Ok, pues no me quiero desviar mucho para no pasar por alto pues como el tema de hoy. Pero obviamente ahorita lo podemos revisar si algo listo. No hay problema. Sí, señor, profe, muchas gracias. Ok, entonces muchachos, comprendido esta partecita del split, o sea, yo quería aclarar eso porque, como les digo, mi objetivo no es de que se aprendan acá códigos, eso créanme que no vale la pena. Lo que a mí me importa es que ustedes sepan como que, vean, existe algo que se llama split, sea en cual sea el lenguaje, que es partir. Y la partición me hace tales cosas y ya, punto. ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Sí, profe. ¿Alguna inquietud? ¿O todo va quedando claro? Entonces me dirán. Bueno, va a continuar. ¿Listo? Aunque esto de acá lo voy a colocar en una función como para tener bien independiente el asunto. ¿Listo? Voy a crearme acá un void. eh, pues, ya respondió la pregunta. ¿Listo? Entonces acá es imprimir vector. En este caso es esto de acá y necesito, en este caso, esta variable. Tan, tan, tan. O sea, lo que estoy haciendo acá, muchachos, es para que esto me quede bien, en este caso, modular. O sea, que si yo necesito las funciones, ustedes ya saben que las funciones tienen esas ventajas, de que usted la llama y punto. Mira, de que la main va quedando mucho más limpia, ¿cierto? En este caso vamos a llamar a imprimir vector, más para que quede ordenadito. Le va a mandar a los fragmentos, ¿cierto? Listo. Entonces acá miremos de que no hayamos trastornado nada. Exactamente. Miras, ahí está. Listo. Entonces, si ya entendimos esto, muchachos, lo que vamos a hacer ahora a continuación es ya trabajar con lo que es el tema de los archivos, o también se llaman ficheros. Como les decía, ustedes en algún momento, ya sea por ejemplo de su vida o por ejemplo, no sé, hablemos del proyecto, digamos que había en lógica, por ejemplo. Ustedes tenían que llegar y tenían que ingresar, ¿qué? Los datos manuales, ¿sí o qué? Entonces, como que, uy, no, qué estrés, que siempre que tenía que poner a ejecutar, el programa siempre tenía que meter datos. ¿Se acuerdan de eso? ¿O no? Lo mismo con cualquier otro ejercicio, que uno siempre tenía que volver a meter datos. Perdón, así en este caso estuvieran pues, o sea, nunca se podían guardar, ¿cierto? Eso es como el asunto. Entonces, lo que es el manejo de los archivos es ¿para qué? Para nosotros tener algo que llama la persistencia de los datos. La persistencia de los datos es que si usted hace una modificación en su algoritmo, en algún momento usted la pueda guardar y que si usted apaga el computador, por ejemplo, y lo vuelve a prender, usted pueda restaurar, digamos, la sesión, ¿cierto? Es lo mismo que cuando, no sé, uno está jugando un videojuego en una consola, por ejemplo, que uno decía como que no, tengo que guardar para la sesión para que cuando vuelva pueda seguir en tal fragmento, digamos, del juego, ¿cierto? O sea, no tenga que volver a empezar desde cero. Entonces, lo que son los archivos dinámicos, perdón, archivos, no dinámicos, son archivos, nos permiten eso, guardar datos que son importantes para volver a utilizarlos, ¿sí? Eso también es un código muy técnico
que yo se los voy a explicar, pero es como para que ustedes conozcan, como que, bueno, eso está haciendo eso, pero también el objetivo no será pues que ustedes se lo aprendan y se lo memoricen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Lo que usted dice, necesito crear un archivo y lo creamos. Necesito leer un archivo, lo leemos. Necesito guardarlo, lo guardamos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si vamos a un ejemplo de un archivo, un momentito ya les voy a mostrar acá, después como un poco la teoría. Por ejemplo, acá yo tengo unos archivos. O sea, esto es un archivo, esto es un archivo. Un archivo de Word cabe acá. Un archivo de PowerPoint cabe acá. Sino que, digamos, nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que son los datos no, sino archivos como primitivos. El archivo primitivo y más facilito es que es un archivo de texto, ¿cierto? Por ejemplo, esto es un archivo, ¿sí? Que tiene que información. Pero yo acá, por ejemplo, puedo guardar la información de una persona, de los pasajeros de un avión, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo lo que hago es que cargar los datos, ¿sí? Como si el usuario me estuviera diciendo las cosas por consola, ¿sí? Realmente es eso. Entonces, no es volver a decir al usuario, ingresen otra vez los datos, sino que yo ya los tengo guardaditos y yo nada más lo que hago es restaurarlos. ¿Listo? ¿Comprendió más o menos qué es un archivo, muchachos, o no? Sí, profe. Sí, 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 señor. Ok, vale. Bueno, entonces, un momentito. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a partir, es, digamos, creando un archivo. ¿Listo? Entonces, para esto, lo que yo voy a hacer es primero mostrarles básicamente qué es lo que hace y pues ya si algo luego es practicar. ¿Listo? Entonces, yo voy a empezar por acá, me voy a crear en mis códigos una carpetica donde la voy a llamar archivos y vamos a partir desde ahí. Listo, entonces voy a crear por acá un archivito y lo voy a guardar en esa carpetica que lo creo aquí, que se llama los códigos, los archivos. Y acá, por ejemplo, va a ser lectura, no, escritura. Escritura, archivos. Entonces, lo que yo voy a hacer en este código, muchachos, es desde C++, ¿cómo creo yo esto? Un archivo, por ejemplo, como esto, digamos. Lo que yo hice en el computador fue crear un archivo, ¿sí? Lo que ahorita también les mostré, un archivo de texto, lo que quieran, ¿cierto? Por ejemplo, para que esto sea ordenado, yo voy a crearme una carpetica manualmente donde voy a colocar acá algo que se llame datos. Y dentro de esta carpetica es donde yo voy a meter todos los archivos que yo creo. Yo no sé si ustedes han pillado cacharreando cuando les molesta el celular que tiene mucho almacenamiento. No sé si, por ejemplo, se han ido a cacharrear las carpetas, qué sé yo, de las aplicaciones. Por ejemplo, WhatsApp. ¿Han pillado y cacharreado las carpetas de WhatsApp o no? Sí, señor, bastante. Sí, profe, sí. Por ejemplo, eso pesa mucho, ¿sí o qué? Y hay muchas bases de datos. Esas bases de datos son archivos. Y pues si ustedes en algún momento están embalados con espacio, pueden borrar esas bases de datos y eso pues realmente no es que le dañe nada. Sí, eso es ahí como guardar sus conversaciones. Profe, eso guarda unas copias de seguridad que pesan demasiado y se duplican. Y eso Ajá, gasta mucho espacio. exacto. Ahí eso es cierto. Entonces, uno lo que puede hacer es que las borra y no pasa nada. Acá ¿por qué menciono eso? Porque uno puede crear así, o sea, ¿cómo crear WhatsApp esas bases de datos? Como lo vamos a hacer en este momento. Obviamente un poquito más avanzado, porque eso las encripta y toda la pendejada. Pero nosotros acá vamos a ver cómo desde C++ yo puedo ya empezar a manipular el computador, diciéndole como que, hey, créeme un archivo. ¿Sí me comprendes? Entonces, listo, vámonos por aquí. Primero que todo, pues bueno, vamos a hacer las importaciones de las librerías, que es el include, iostream. No necesito que copien conmigo, sino que me pongan cuidado, listo. Yo, si quieren, les puedo pasar el código ahorita más tardecito. Entonces, para yo poder trabajar con los archivos, necesito una librería que se llama, la voy a incluir, se llama fstream, ¿sí? Esta librería lo que va a hacer es como interactuar con el computador y decirle, hey, créeme un archivo o bórreme un archivo o ábralo
edítelo, etcétera, 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 según sea el caso. Nosotros vamos a ver las operaciones básicas entre los archivos, que es crearlo, que también es la misma cosa que modificar, aunque bueno, hay una diferencia, pero pues digamos de más, en este caso vamos a tratarlos con creación. La creación y modificación el día de hoy para nosotros va a ser lo mismo, pero ya tenemos que manipular nosotros eso bien. Y la otra cosa es la lectura, porque obviamente nosotros guardamos datos como para guardar una sesión, pero pues también necesito algo para restaurar la sesión. Entonces para eso, esto es la librería que estamos ahí creando. Entonces acá, space, std, y listo. Acá para abajo, todo normalito como lo conocemos. Listo. Entonces, arranquemos. Voy a crearme, ojo, una función, ¿sí? Siempre de ahora en adelante la idea es que seamos muy ordenados creando funciones para que ustedes no se tengan que aprender todos los códigos porque ya les dije que ese no es el objetivo. Voy a crearme una función que sea para crear un archivo, o sea, que en esta carpetica, cuando nosotros le demos a ejecutar el código, ¡pum!, se crea ya un archivito y que, por ejemplo, tenga por dentro como hola mundo, me creé, por ejemplo. Entonces acá voy a decir, bueno, es una función que no vuelve nada y voy a crear la función que se llama así, crear archivo. Listo. En este caso, hasta aquí no va a recibir nada, ¿cierto? No la recibe. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos escribir o queremos leer un dato? Queremos escribirlo, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de pseudocódigo, cómo era el escribir? O sea, para yo decir algo, la palabra en inglés, ¿la qué? ¿Eso es de entrada o es de salida? Muchachos. Profe, ¿no? O sea, ojo, si yo quiero sacar algo, o sea, yo quiero guardar un archivo, o sea, crearlo es guardarlo, ¿cierto? Entonces, yo voy a, Entrada. no, entonces yo voy a crear el archivo con una entrada, no, lo que yo voy a hacer al computador es como que, hey, necesito escribirlo, ¿se acuerdan? El escribir era sacar algo, ¿se acuerdan? Entonces, pues bueno, es algo muy sencillito. Acá lo que yo voy a decir es como que, hey, desde mi computador yo voy a sacar un mensaje, o en este caso voy a sacar un archivo, ¿sí? Entonces, por tanto, voy a utilizar la librería, ¿sí? Es esta, fstream, pero es un tipo de variable que arranca con O, para decir de salida, como output, ¿sí? O fstream es para decir, necesito una variable que por favor va a salir, ¿sí? La vamos a escribir en el computador, ¿sí? ¿Esa variable qué es? En últimas, es el archivo, ¿sí? Y ese archivo, pues en principio, no tiene nada, nadita, nada. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí, muchachos. Esto es por no decir, voy a escribir un archivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? El archivo, en este caso, por ejemplo, no existe. Pero desde C++ nosotros le vamos a decir como que necesitamos crearlo, ¿cierto? Entonces, ya sea que exista o que apenas lo vayamos a crear, nosotros le tenemos que decir esto. Oiga, al archivo, por favor, necesito abrirlo. O sea, vamos a crear una cosa nueva. Es como cuando uno dice acá, escribe, por ejemplo, blog de notas. Y entonces acá uno dice, ah, listo, se creó un nuevo archivo, ¿cierto? No tiene todavía nombre, pero pues yo ya lo voy a empezar a modificar, ¿sí? Entonces, acá viene algo que es muy importante. Y es algo que se llama las rutas, del manejo de las rutas. Yo voy a poner dentro de comillas en qué parte voy a guardar este archivito que voy a crear. Entonces, para eso, nosotros tenemos que ser conscientes dónde estamos parados. Recuerden que este archivito se llama escritura archivos. Yo lo creé en esta carpeta que se llama archivos. No es la casualidad que se llama archivos. Pero sí se acuerdan que creé una carpetica que se llama datos. Yo quiero que dentro de esta carpetica aparezcan todos los documentos que yo voy a crear. ¿Listo? Entonces, yo para eso, desde aquí, mirerías, desde este archivito, desde este código, yo le voy a decir, por favor, vayas a la carpeta datos. Entonces aquí yo voy a escribir eso, váyase para la carpeta de datos. ¿Sí?
Las carpetas, no sé si ustedes han pillado, cuando uno toca esto, se denotan o se marcan por slash. Por ejemplo, si yo entro a esto, miren y verás de que acá la ruta es archivos slash datos. ¿Sí? Entonces yo acá, si le quiero decir, hey, necesito que me meta en esta carpeta un archivo, entonces tengo que decir con el slash. No con el slash invertido, sino con este slash. Sino que el sistema operativo lo tiene que colocar así para evitar otras cosas. Listo. Entonces, por favor, váyase para la carpeta datos y ahí adentro, ahí es donde yo le digo, por favor, créeme un archivo. ¿Cómo lo van a llamar? Como ustedes quieran. Por ejemplo, yo le voy a llamar mi archivo. Mi archivo. Como ustedes quieran, listo. Pregunta, ¿de qué extensión lo ponemos? Entonces, la extensión más primitiva es la txt. ¿Sí? Entonces, esto lo que yo estoy haciendo acá en esta línea es, váyase para la carpeta y créeme un archivo que se llama mi archivo.txt. Listo. Y por último, acá en esta instrucción, luego del open, yo tengo que decirle ya como al computador, entonces al computador o al sistema operativo, entonces acá no es de que sea iOS, sino que es la instrucción, eh, al sistema operativo, por favor, necesito que me haga un proceso de salida, ¿sí? Y de esta forma lo que va a hacer es que él internamente, en el manejo del sistema operativo, que eso después ustedes también lo van a entender cómo funciona, va a crear un ¿qué? Un archivo de texto acá. ¿Por qué de texto? Porque ustedes le dijeron acá que era .txt y esa es la extensión para textos. Listo. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? Profe, algo que no me quedó claro la última vez es si yo tengo que crear también la carpeta o el programa del código al correo hace la carpeta automáticamente. Pues Ok, donde se bueno, va a guardar. en este caso no, uno la tiene que crear manualmente. Aunque hay otro comando, pero pues ese, digamos, no los quiero enredar, para crear también carpetas. ¿Sí? Ah, vale. Pero también se puede, hay un comando para crear carpetas y hay otro comando para crear archivos, sino que con el de archivos yo creo que basta. Listo. Vale, pues. Pero sí, sí se puede. Entonces, vea pues lo que vamos a hacer acá. ¿Qué pasa? Profe, Sí, claro, escucho. ¿qué harían los compiladores web? ¿En qué sentido? Al momento de crear un archivo. Ujú. En este caso, por ejemplo, JavaScript, ¿cierto? JavaScript, ustedes saben que es el lenguaje más utilizado para web, digamos, al lado del cliente, ¿cierto? Porque yo no sé si ustedes ya de pronto los han explicado, yo creo que no. Ustedes ya les hablaron qué es el frontend y ya saben qué es el backend, ¿o no? Es primera vez que escuchan eso. Primera vez, profe. Ay, Dios, bueno, es Sí, muy sí, sí. chévere. Pues, a ver, ya tengo yo eso. Quieras, se les va a explicar en un minuto. Un momentito, yo me voy por acá. Frontend y backend en un minuto. No, pero obviamente no es así. Listo. Para YouTube, profe, para YouTube. No, mostrar ver rápidamente. Yo tengo yo eso lo tengo aquí. Un momentito, verás. Cuando ustedes, no, es que ese tema es chévere, ese tema es chévere. ¿Dónde tengo yo eso? No, yo tengo mi manita más chévere. Profe, ¿no era que backend era más enfocado a las bases de datos y todo eso? Sí, eso es Y cierto. frontend es más enfocado a lo otro. Ajá. Sí, verás. Aquí lo tengo yo. Verás. Cuando hay una aplicación web, y eso es importante porque realmente la web hoy en día es como lo que más se maneja. Vamos a ver por acá, rápidamente. Cuando uno habla de una aplicación web, en este caso, está hablando de dos cosas, de algo que es el frontend y otra cosa que es el backend. En el frontend nosotros tenemos lo que es la parte del usuario y allá en el frontend uno integra tres cositas, algo que es el HTML, otra cosa que es el CSS y otra cosa que es el JavaScript. El HTML sirve para estructurar las páginas, ¿sí? Después van a ver eso creo que en otra materia más adelante, que creo que es una materia específicamente, hay una materia que a usted les va a tocar, que es solamente frontend y otra materia que es solamente el backend, que es para poder explicarle a Natalia que generó la duda. Entonces, tengo el HTML para crear las páginas web, el CSS es algo que es para uno poner bonitas las páginas y el JavaScript es para hacer la programación aquí en esta parte de acá.
en el lado del cliente. ¿Eso a qué se refiere? Que por ejemplo ustedes han pillado que le dice que la contraseña no tiene 8 caracteres, por ejemplo. ¿Eso quién lo dice? Lo dice este fulanito de acá, ¿sí? Este es un lenguaje de programación. Estos, como tal, no son considerados lenguajes de programación. Son más lenguajes de estructuración de contenidos y de diseño web. Este es el lenguaje, digamos, que maneja eso. Es muy parecido a C++. No se preocupen. Entonces, este acá permite hacer ese tipo de cosas también, ¿sí? De cargar archivos, o también, nunca lo he hecho, pero también se podría crear, no sé, creo que sí, habría que buscar, pues nunca lo he visto como tan necesario. Entonces, ¿esto se ejecuta quién? Lo ejecuta es el navegador, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya cuando uno habla del backend es algo que está en otro computador en otra parte del mundo, ¿sí? Y allá es un computador gigante que se llama un servidor. Y en los servidores es donde están los instalados, digamos, los lenguajes de programación que ustedes han escuchado de pronto comúnmente. Por ejemplo, Java, que lo están viendo, eso se ejecuta por allá al otro lado, en otro computador. También está, por ejemplo, Python, también está PHP y hay un poco de más lenguajes, ¿sí? Pero también están las bases de datos, por ejemplo. Esos archivos que estamos hablando, digamos, hoy estamos viendo el primitivo, o sea, el abuelo de las bases de datos, que son los archivos, porque realmente, como ya lo vamos a ver también hasta en una práctica, por ejemplo, Excel también en algún momento fue como una base de datos y muchas empresas, por ejemplo, tienen todavía sistemas que las bases de datos son Excel o son, ¿cómo es que se llama esto? Access, ¿sí? Entonces, pues bueno, a grandes rasgos, el frontend y el backend. Esto lo ejecutamos en el cliente, está en nuestro computador. Por ejemplo, cuando ustedes abren su sistema de notas, se les ve en el navegador unas cosas, pero realmente, ¿dónde están las notas? Están en un computador que se llama un servidor y eso usted accede a otro lado por él. Pues lo que decía Natalia es, ¿qué pasa si yo quiero crear un archivo acá? Sí, se podría. Realmente nunca lo he hecho, pero de por sí creería yo que lo debería permitir. ¿Sí? Pero también se puede. Listo. Y también uno puede crear acá archivos, sí, también puede crear, porque estos también son lenguajes de programación. Pero bueno, este no es el caso de la clase, pero espero ahí Nata de pronto haberte dado la respuesta. Pero sí se puede, listo. El navegador es quien se encarga de ayudar a la parte de esa ejecución. Por eso es que un navegador es también tan pesado, porque tiene que ejecutar un poco de cosas. Pero continuemos. Entonces, acá Profe, uno, una pregunta. ¿sí escuchó? Si uno en vez de usar Dev C++, utiliza alguna otra aplicación, no sé, web o otro programa que descargó, ¿cómo sería? ¿O sería igual? ¿Para qué? Eso Perdón. era lo que yo pregunté. ¿Para qué? Perdón. Para, o sea, no, para el mismo C++, otro compilador que no sea Dev, sino un compilador web. Ah, ya. Por ejemplo, Quintero. Creo que Quintero utiliza Visual Studio, ¿sí o qué? También se pueden. Pues o sea, hay muchos más, los que quieran. ¿Se acuerdan cuando yo les expliqué los lenguajes de programación que yo les dije? Hay lenguajes y también hay países donde se hablan los lenguajes. En este caso, el lenguaje es C++, pero yo puedo hablar ese lenguaje en Dev C++ o en Visual Studio Code, por ejemplo. Por ejemplo, Java Bueno, es un en Atom lenguaje es y en que... más complejo. ¿Cómo, perdón? Pues yo manejo Atom porque Atom me parece más cómodo para C++. Lo descargué en Visual, pero uy, no, cero mal viaje. O Sí, sea, ya depende de donde usted quiera trabajar, pues Atom, Sublime, o sea, todos son compiladores y aceptan todos los lenguajes, los que usted se adapte al compilador que usted más le funcione. ujú. O sea, ahí, digamos, usted es libre, el que quiera utilizar como tal. O sea, usted, digamos, sabe hablar inglés, usted era para dónde se va. Si para Estados Unidos, para Inglaterra, para Australia. Sí, pero pues usted sabe hablar inglés. Ya, punto, eso es lo que importa. ¿Me comprenden? Pero ojo que hay mucha gente que presume diciendo, yo programo en Visual Studio, yo programo en NetBeans, yo programo en Atom. Y eso, hombre, haga de cuenta que usted dijera, yo hablo español, yo hablo mexicano, yo hablo argentino. Hombre, en última, usted está hablando es español. Ya, punto. ¿Sí? Pero no es de que sepa más lenguajes, no, sino que usted sabe hablar ese lenguaje allá, pero es la misma pendejada, ¿sí? Pues hay muchos otros entornos, por ejemplo está este que es PyCharm, que es para Python, también está, por ejemplo, este que es Arduino, que es una cosa muy interesante, por ejemplo, C Sharp, uno podría trabajar con este Unity, después ustedes van a ver ese tipo de cosas, por ejemplo, en un blog de notas ustedes podrían hacer esto mismo que estamos haciendo, o sea, hay muchos, o sea que pues no hay como tanto lío por ahí. Listo.
¿Comprendido, muchachos? Bien, señor. Ujú. Bueno, tranquilos que eso, o sea, son cosas que sí es bueno echarlas porque uno realmente en la universidad nunca le dicen como que esto, lo otro. Son cositas que uno va aprendiendo, digamos, en el camino. Pero está bien. Ahora, entonces continuemos. Entonces, lo que yo les decía, acá abrimos el archivo. Si no está, pues lo vamos a crear. Si ya está, él lo sobrescribe. Listo, eso es algo importante. Si no está, él lo sobrescribe. Entonces, acá, ¿qué pasa? Algunas veces, ustedes no sé si han pillado que tratan de crear cosas en el, ¿qué? En un lugar prohibido, tal como los archivos del programa en el disco local C. ¿Alguna vez han tratado de hacer eso o no? Sí, señor, y pide permisos de administrador. Exacto. Los archivos tienen permisos. En Windows eso casi no altera mucho, pero en Linux eso es una cosa que hay que dar manejar y con mucha calma, ¿sí? Y realmente también ustedes van a ver eso tranquilos por allá cuando hagan sistemas operativos, pero es la gestión de archivos. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que meter acá un condicional diciendo que si hubo algún problema, pues decirlo, ¿cierto? Pero si yo digo acá que si el archivo tuvo un problema, o sea, como que sí falló, entonces pues acá yo voy a decir como hubo un error, ¿sí me comprenden? Como que, no sé, no se puede acceder o no tanto eso, muy bien. Hay un problema con el archivo, muy bien. Hay un problema con el archivo. Eso es importante porque algunas veces suele ocurrir eso, que uno trata de crearlo en un sitio que no nos permite, ¿sí? Por ejemplo, más que todo, no sé si han pillado, yo creo que a muchos les pasaba eso, cuando uno trataba de compilar algo en C++, por ejemplo, hasta el sistema operativo creía que eso era un virus. No sé si les pasó alguna vez, ¿sí o qué? Creo que era hasta el que les mantenían molestando por eso, pero era por eso, también porque muchos de los virus, por ejemplo, están programados en este lenguaje. Pero bueno, entonces, aquí, si ustedes quieren decir como que no, si hay un problema, quiero terminar la ejecución, ustedes le dicen acá exit, como para que se termine el programa y colocan un 1, ¿sí? Como para decir como que, hey, ciérrese porque no puede hacer nada, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Si uno no puede cargar el archivo, entonces vamos a ir, digamos, a tener problemas, no vamos a poder cargar los datos, ¿cierto? Entonces, eso es para esa partecita. Muchachos, me dan un minutito, por favor, qué pena con ustedes. Listo, ya, qué pena con ustedes. Entonces, en caso tal que nosotros, pues, digamos, tengamos un problema, lo que hago es notificarlo y además de eso, pues, cierro la ejecución del C++ para no tener inconveniente. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Lo ves. Si esto pasa por aquí, o sea, si esto, todo bien, no hubo problemas, yo acá quiere decir de que ya tengo acceso al archivo, o sea que ya tengo algo parecido a esto. O sea, internamente el computador dice, usted ya tiene algo así. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer acá? Empezar a escribir lo que quieran. Enter, coma, bla, 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 punto, lo que quieran. ¿Sí me comprenden? Entonces, eso lo hacemos en el else, porque quiere decir de que, uy, sí se dejó abrir. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, para que vean una pruebita, yo le voy a decir a esto, al archivo, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo imprimíamos nosotros en consola? Decíamos out, ¿cierto? Y luego decíamos, ¿qué? Miras, guioncito, bueno, menor, menor, y el mensaje, ¿se acuerdan? Acá ocurre lo mismo. En archivo, voy a escribir, o sea, ya no es en la consola, sino que voy a imprimir en el archivo. Voy a imprimir o voy a escribir, ¿qué cosa? Por ejemplo, hola mundo, desde el archivo. ¿Sí? Me creé. Entonces acá, ya lo irás. Y acá lo voy a colocar también online para dejar un enter. ¿Sí? ¿Listo? Esto es para decir que creamos un archivo y le guardamos algo. ¿Qué va a quedar en ese renglón? Nos va a quedar tal cual lo que nosotros escribimos. Por último, ¿qué pasa? Si esto dejó, nosotros siempre,
para que, digamos, los cambios sean reflejados, tengo que guardar, ¿se acuerdan? Entonces, para uno decir eso, le voy a decir, oiga, archivo, necesito por favor que se cierre. Entonces, archivo.close. ¿Sí? ¿Comprendido esta partecita de acá, muchachos, o no? Algo muy, muy simple, muy sencillo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, profe. ¿Sí? Bien, profe, bien. Luego, pues, atención. Un momentito, yo miro esto por acá, volvamos a donde estamos ahorita. Verás, ojo, aquí no hay nada. ¿Sí lo ven? Voy a ejecutarlo y lo voy a poner aquí como para que ustedes vean que eso se va a crear. Entonces, cuando yo ponga a compilar y ejecutar esto, obviamente cuando lo llame, desde aquí voy a decirle crear archivo. No, pues lo que va a pasar. Si yo lo guardo y si no hay problemas, mira, ¿qué va a pasar acá? Vas a compilar, miramos a ver, no tenemos problemas. Acá, ¿sí vieron cómo se actualizó el archivo? ¿O no? Se creó automáticamente. Fue algo muy rápido. No sé si lo pillaron. ¿Se lo vieron o no? O lo vuelvo a ejecutar. Muchachos, Sí lo vimos, profe. listo. Entonces, ya voy a responder la pregunta que me hicieron por el chat. Lo que hizo esta instrucción fue que, ojo, mira, ¿desde dónde estoy yo corriendo esto? Desde aquí, miras, este código se llama escritura de archivos. Él encuentra la carpeta, ¿cierto? Que es que datos. Y entre datos creo mi archivo. Entonces, estoy y acá, digamos, en el mismo lugar donde tengo el archivo que va a correr, está la carpeta datos. Y ahí adentro coloco el archivo. La pregunta que ahorita me hacían que por qué pongo el 1. Este 1 aquí es para no decir de que se termine la ejecución. ¿Cuándo pasa eso? Por ejemplo, mireras, ¿esta carpeta existe o no existe? No No, existe. profe. No No existe, ¿cierto? Por existe. ejemplo, eso es un problema para el computador porque le dicen, oiga, usted me está mandando para un lugar que yo no conozco. Entonces, Inguera, ya vamos a ver qué sucede. Mira, hay un problema con el archivo. Eso es para uno decir como que, hey, hubo un problema, entonces voy a terminar la ejecución, ¿sí? Es como para que no siga con más cosas. Verás, si yo continuara aquí diciendo algo, otra cosa más, por ejemplo, hola, desde la main, entonces esto no debería ejecutarse. Vamos a ver, un momentito. Verás, si ven de que ese hola desde la main no se ejecutó, ¿por qué? Porque este le dijo, hey, aquí me termino. ¿Sí me comprenden? El exit 1 es para decir, por favor, no sigan con la ejecución porque hubo un problema. ¿Eso porque es importante? Porque si uno, por ejemplo, va a cargar una información de algún lugar relevante, por ejemplo, era el usuario y contraseña, o no, era la base de datos más bien de un sistema, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema de notas. ¿Qué pasa si borran la base de datos? ¿Será que podemos cargar toda la aplicación? Dice, no, no podemos. ¿Por qué? Pues porque se borraron los usuarios, ¿sí? Entonces, eso es para notificar, ese exit, dentro de paréntesis, no es para notificar de que, hey, por favor, no sigan con lo demás porque de aquí partimos mal, ¿sí? Para forzar el cierre de la aplicación. ¿Comprendido? Profe, una pregunta. ¿Ese exit es solamente para esa librería nomás o se puede No, utilizar en otro caso? para lo que quieran. O sea, en C++ sirve para lo que quieran, ¿sí? ¿Sabes quién quieras? Quitémosla. De todas maneras, verás de que esta línea ahí sí se ejecutaría, pero habría un problema. O sea, ahí diría como que hubo un error, bla, bla, bla. Verás. Un momentito. Ah, pues acá no pasó nada, ¿sí? Pues hay un problema con el archivo, pero de todas maneras él siguió ejecutando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo dejo así, pues hombre, no va a pasar nada, ¿sí? Pero ¿qué pasa si después de ese archivo ustedes tenían que hacer algo con él? Por ejemplo, digamos de que ahí estuvieran las notas de los estudiantes y que el proceso que seguía era calcular un promedio. Pregunta, ¿será que podemos calcular el promedio de unos estudiantes? No, profe. No se puede, ¿por qué? Porque la fuente está ¿qué?
sea, tenemos un Perdida. problema, o sea, no tenemos datos. Entonces ahí mismo vamos a tener problemas porque no vamos a poder hacer las operaciones y, bueno, todo lo que conlleva eso, sí, se cayó el sistema. Listo. Entonces Profe, eso hay que tenerlo presente. ¿Sí escuchó? ¿me puedes volver a explicar lo de dónde voy a guardar el archivo ahí en el del punto open? Pero la Porque estoy instrucción, teniendo ok. un problema y no me... Sí, sí, o sea, cómo guardarlo en la carpeta, en la dirección de la carpeta. Ok, vale. Muchachos, denme un minutico, qué pena. Ok, vale, ya, listo. Entonces, ahí lo que tienes que colocar mucho cuidado es con el nombre de la carpeta. O sea, esa carpeta sí tiene que existir. Esta carpeta, mira, tienes el archivo, ¿sí? O sea, este es tu ejecutable, lo que estás corriendo. Y ahí en la raíz tienes que tener la carpeta que se llama, por ejemplo, datos. ¿Sí me comprendes? O sea, en este caso, la carpeta de los datos. Entonces, si esa carpeta no existe, te va a poner problema, ¿sí? Sí, profe, o sea, es que yo tengo una carpeta que se llama manejo de cadenas. Y Ah, dentro bueno. de esa carpeta tengo otra que es manejo de cadenas con TXT. Ujú. Ah, bueno, entonces si usted dice, por ejemplo, dentro de una carpeta tiene otra carpeta, es como lo que entiendo, ¿o no? Sí, Por ejemplo, acá prueba. Entonces usted acá tiene que poner la ruta. Dice, entonces, acá adentro la quiere colocar, entonces dice datos, slash, necesito que lo coloque en la carpeta de prueba, slash, y ahí quiero que coloque el archivo. Entonces yo le doy a correr, miren y verás de que ahorita, si yo me vengo a esta carpeta que dice prueba, verás de que también está el archivo. ¿Sí lo ven? profe, pero entonces no importa si el nombre de la carpeta tiene espacio, ¿cierto? Pues hombre, preferiblemente no es lo ideal que tenga espacios y tampoco caracteres especiales como tildes y eso. Preferiblemente no, ¿sí? Es mejor evitar ese tipo de conflictos. Listo. Siempre es bueno colocar las carpetas sin espacios y con caracteres, pues, digamos, eh, similares al inglés, o sea, del alfabeto inglés para no tener inconvenientes. Listo. Más eso. Ok, voy a Listo. tratar entonces. No, o sea que puedo guardar esa información en cualquier lugar Ajá. pues en cualquier lugar mientras yo le muestre la ubicación, ¿cierto? Ajá, ajá. Por ejemplo, si ustedes quieren colocar la ruta acá, en este caso se llama no es la relativa, sino se me olvidó el nombre, es la específica, eso tiene otro nombre. Ustedes pueden decirle esto acá, sí, copian todo esto y él debería funcionar, ¿sí? Sí, pues obviamente con los slash y todo eso, ¿sí? O sea, ya es una idea, pues como el manejo que uno quiere, pero también puede colocar la ruta específica, ¿sí? Ya el manejo de la ruta ya es como ustedes quieran, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Pero bueno, eso está bien. Está bien que estemos ahí charlando, eso me gusta mucho, créanme que sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Claro, cómo se crea un Sí, archivo. pero todo queda así ya. Listo. Ok, vale. Entonces, para que esto nos funcione bien, pues no coloquemos esto específicamente, sino que digámosle al usuario que nos diga el dato. ¿Me comprenden? Aquí es lo que quiere que escribamos sobre el archivo. Entonces, para eso, yo acá lo voy a decir, bueno, perdón, acá por ejemplo, no sé, texto. Entonces, este texto lo voy a guardar acá. Si yo, por ejemplo, acá, entonces ya le mando esto, es el string texto, y acá entonces voy a crear un string, en este caso texto, y voy a colocar, por ejemplo, hola. Esto como lo estamos viendo acá, sí, y si acá lo mandamos, entonces, bueno, pero espere, yo no les he mostrado cómo quedó el archivo por dentro, ¿cierto? No, no se les había mostrado. Miren, verás acá. Hola mundo desde el archivo, me creen. ¿Sí pillaron? Que no se los había mostrado, perdón. ¿Sí? Mira, es de que yo ahí escribí tal cual lo que yo mandé. ¿Sí? Pero ahora pues lo que pasa. Acá otra vez voy a escribir hola. Este
método, como lo tenemos ahí, sobrescribe. Entonces, si había algo ahí, se va a perder. ¿Listo? Y va a quedar lo nuevo. En este caso va a quedar, ¿qué? Un hola. Entonces, miren y verás. Un momentito. Esto acá, espero que tengo muchas cosas abiertas. Entonces, verás. Yo ya lo ejecuté. ¿Listo? Mira, de que acá son las 5:23 y acá dice, sí, la última modificación fue a las 5:23. Mira, de que se sobreescribió. ¿Y lo pillan? Tachos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Entonces, señor. de esta manera, como les estoy mostrando en ese momento, sobrescribe. ¿Listo? O sea, lo vamos a ver así mientras antes y algo. Profe, una pregunta, Sí, eh, pues, sí, una pregunta existencial. ay, Eh, eso es una filosofía, hijo de madre. Tengan ya. es que si usted coloca, pues en el código en vez de .txt coloca .pdf, ¿se convierte en PDF o eso no afecta? No, sí vamos a tener ahí inconvenientes. Más bien, ahorita les voy a mostrar cómo se puede hacer en una versión de Excel, pero si coloca PDF, ahí va a tener inconvenientes, porque obviamente no es que se lo vaya a escribir así. Esperas. Al sí se la voy a mostrar como si, uy, sí, eso tiene pinta de PDF. Después yo abro la carpeta, perdón. ¿Qué se hizo? Ay, la cerré. La cerré. Sí, qué pena. No, esperen, muchachos, que la cerré. Quiero buscarla otra vez. Un momentito yo, y eso está en aquí, aquí y por aquí. ¿Y dónde está eso? Los códigos y los archivos. Pues acá, mira, es de que sí está, pero realmente, acá lo había hecho realmente, pero creo que tendríamos problemas al momento de abrirlo. Sí, miras, hermano, no lo puedo mostrar. Un momentito, espera que eso me está ahí sacando una excepción. No, no tanto una excepción, sino que es algo del programa. Ay, Dios. O sea, ¿cómo hago? Espere, es que tendría que mostrar la otra pantalla, pero es que tengo abiertas dos pantallas, qué pena. Lo voy a mostrar por acá. Ya me sale esto, sino que es para no dejar de compartir. ¿Sí? Dice que el PDF está dañado. ¿Sí lo ves? Entonces pasa eso. Y lo mismo vendría siendo con cualquier otro tipo de formato. Con esos avanzados, sí. Por ejemplo, PDF colocaría pues como ese problema. Pero ya les voy a mostrar, gracias les muestro ya pues, porque están inquietos. Pues me gusta, eso me gusta que estemos ahí pendientes y que se planteen Eso esas está dudas. teniendo el problema. Profe, Listo, ahorita lo miramos, Ricardo. ¿Sí? ¿Escuchó? pues yo veo que como que por defecto la guardan en el disco D. Si yo quisiera cambiar de disco, le pongo antes de dato, del nombre de la carpeta del disco, o como, Desde acá, mira. Acá, por ejemplo, yo tengo D, ta, 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 ta. Si lo quieres colocar en C, pones acá más bien C. ¿Sí me comprendes? Y pero tiene que existir la carpeta. ¿Sí me comprendes o no? o sea que pues ya en el código, Por ejemplo, yo mira, yo voy a le, crear acá, voy a colocar acá, por ejemplo, algo que llame clase. Clase, ¿cierto? Entonces, si yo digo, copio toda esta ruta, ves acá, o sea, en vez de datos pongo esto acá, pero espere, yo miro acá un momentito, yo rectifico una cosa acá, muchachos, clase, acá debería, a ver, vamos a ver si no me pone problema. No, todo estuvo bien. Entonces, si me vengo por acá, miras de que en el disco local C tengo al archivo. ¿Sí lo pillan? Es eso. Entonces ahí quedaría. Listo. listo, profe, gracias. Entonces, listo. Luego, entonces eso es por la ruta específica. Entonces acá, ya vuelvo de nuevo a donde estaba. Entonces, les voy a mostrar es la del Excel. Dale, pues. Voy a escribir, por ejemplo, nombre, en este caso punto y coma, apellido, punto y coma. ¿Sí? Vea pues la que va a pasar. Si yo le, no, pero perdón, no es mi archivo TXT, sino que lo voy a colocar con un formato que es también primitivo, que es el famoso CSV.
Los que les gusta la inteligencia artificial, este es el formato, digamos, más común para no cargar datasets, el CSV, que es muy similar a un tipo de datos de texto, pero ya van a ver cómo es la representación. Pues, perdón, esto no así, sino así. Si yo le doy a esto guardar, el CSV, acá ya se ejecutó, ya se lo voy a mostrar acá. Tengo que volver para donde estaba ahorita. Mire, verás, la carpeta archivos, datos. Si ven que hay un archivo en Excel, si no va a colocar problemas. Si yo le doy doble clic a esto, van a ver cómo se pone esto de genial. Un momentito. Bien, nombre y apellido. ¿Sí la ven? Y con eso, uno puede hacer lo que quiera. Puede colocar las notas, puede colocar, o sea, uno puede modificar archivos aquí y los puede hasta cargar, bueno, bla, bla, bla. Créame que es muy interesante. Por ejemplo, los temas de minería de textos, uno los hace así. Uno carga archivos, uno puede crear párrafos. Uno hasta, por ejemplo, puede decirle a Wikipedia, tráigame tal consulta y dígame qué dice sobre ese tema. ¿Sí? Y uno ahí puede hacer análisis de los textos. ¿Sí? Entonces, pues es también como una forma chévere de analizar este asunto. ¿Sí? Profe, una pregunta también con respecto a Excel. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo acá es una macro, pero en C++. O sea, una macro de Excel convertida en una en C++. Sí, se podría decir, más o menos. Sí, sí, sí. Aunque obviamente eso tiene otros asuntos, ¿no? Pero sí, va más o menos por ahí. Listo. Entonces, en este caso, muchachos, mirad de que yo puedo mandar ya a escribir lo que quiera, ¿sí? Obviamente, como ya les dije, eso se reemplaza uno sobre otro. Hay otras formas de uno ir, digamos, modificando lo que hay, que le agregue otras cosas nuevas, pero lo vamos a ver. Profe, No alcanzamos de pronto que lo veamos hoy, pero pues ahí para que lo tengan presente. ¿Sí, escucho? profe, y si yo quiero poner el apellido debajo del nombre, En este caso, entonces, pues que espere porque... Entonces, si yo quiero decir como, por ejemplo, acá tengo el archivo, ¿cierto? Yo quiero decir enter, ¿cierto? Entonces, esperarás que, bueno, realmente nunca lo he hecho así. Pero miremos. Para yo decir como siguiente, voy a escribir esto, contra slash n. ¿Sí se acuerdan qué es el contra slash n o no? Sí, es el salto de línea, profe. Eso es como decirle como que enter, ¿sí? Realmente nunca lo he hecho, pero voy a rectificar, listo. Vamos a experimentar acá, por ejemplo, Juan y en este caso Pérez. ¿De acuerdo? Realmente no recuerdo si funcionará. Si no, miramos. Entonces, pero yo abro de nuevo la carpeta. Este se acaba de modificar a 5:31 y miremos. Sí, mira, me funcionó. Con el contra slash n. Listo. ¿Comprendido, muchachos? sí, profe. Pregunta, ¿me están escuchando? ¿Todos bien? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Julián, sí, al parecer Sí, es tu... señor. Julián, al parecer es tu conexión. Entonces, sí, si yo quiero seguir con los demás, yo entonces, pues acá seguiría anexando. Entonces acá otro contra slash n. Entonces acá, por ejemplo, no Juan no, sino Lucas. Y acá, por ejemplo, Ruiz. No sé. Entonces acá debería pasar lo mismo. Ah, bueno, ahí, por ejemplo, acá va a haber un problema. Quiero que miren esto. Hay un problema con el archivo. ¿Por qué hay un problema con el archivo? Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba abierto, Porque profe. está abierto. Exactamente. Entonces ya esos son los tipos de problemas que pueden llegar a existir. ¿Sí? Entonces ahorita sí lo guardo otra vez, ya como ya lo tengo cerradito. Entonces acá verás, sí viene que se actualizó. Entonces acá otra vez miremos. Y tendríamos esto. Entonces ahí, digamos, uno ya podría jugar con todo lo que ustedes están pensando en este momento. Sí, sí, se puede, se puede. Claro que sí. Se pueden guardar todas las variables que ustedes les dé la gana. ¿Sí? Y lo Profe, y si yo no quiero poner el nombre y si el apellido, entonces simplemente un espacio ahí o qué? ¿Cómo así? No te entendí. Pues que no quiero poner el nombre, no quiero poner el Juan, digamos, solamente voy a poner el Pérez. Entonces ahí donde está Juan, simplemente le dejo un espacio o Sí, lo tienes que quitar. Lo tienes que así, quitar. listo. Ah, porque él sí o Profe, sí tiene que respetar los campos. ¿Sí me comprendes? Ya lo vamos a mirar. Pues aquí, esto se modificó. Sí, miras, miras. ¿Sí lo ves?
Ok, Sí. este es un formato, el Excel, por ejemplo, el TXT, pero tengo para contarles algo muy chévere. ¿Cómo hacemos para comunicarnos entre C++ con Java? ¿Cómo lo hacemos? Difícil, ¿sí o qué? Entonces, en ese caso, hay algo que se llama un formato que ustedes van a ver en otras clases, acá no vamos a ver mucho, pero es el JSON. Y ese ya se los había yo hablado, ¿se acuerdan? JSON es un formato como estos y uno acá lo que hace es que puede representar arreglos, puede representar valores booleanos, lo que uno quiera, ¿sí? Y así se comunica uno de un lenguaje a otro. ¿Listo? Entonces, qué pena, me está entrando una llamada importante. Dame un momentico, por favor. Listo, muchachos, ya qué pena con ustedes. Ha sido una tarde ajetreada. Pero bueno, entonces, esta es una forma, por ejemplo, de uno representar también los archivos de texto. O sea, si uno escribe esto, créanme que así es como uno se comunica con otros lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, les hablo en particular. Digamos, en un proyecto en el que yo he trabajado, tenía que comunicar Python con Node, que Node es JavaScript, pero al lado del servidor, o sea, en el backend. Entonces, ¿cómo me comunicaba con esos dos? A punta de eso, del lenguaje, no lenguaje, sino de formatos JSON. Pero no quiere decir de que sea el único. También está, por ejemplo, el XML, que es este que tenemos por acá. XML. ¿Lo escribí bien? Sí, mira. Es algo muy similar al HTML, pero en este caso es, digamos, pues tiene su formato propiamente, que uno ya pues lo estructura según sea el caso. Pero pues hombre, cuando ustedes vean, por ejemplo, programación web, créanme que este es como el pan de cada día. ¿Listo? Porque muchas veces uno tiene que comunicarse entre dos lenguajes, ¿sí? Entonces, pues eso es como la forma. Pues si ustedes quieren fusionar un proyecto de C++ con Java, por ejemplo, esa es una forma. ¿Listo? Bueno, hoy hemos aprendido cositas, ¿no? Me gusta, está bien. Vamos bien a hacer, muchachos. Sí, Sí, profe. señor. Siempre. Luego puede compartir el código, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, entonces Gracias. por último, alcanzaremos, yo creo que sí. Voy a hacer lo siguiente, voy a hacer es el código, pero para hacer el proceso inverso. No es tanto escribir, sino que es para leerlo. ¿Listo? Entonces, para leerlo, voy a crearme también una función que sea, por ejemplo, void. En este caso lo voy a llamar lectura. ¿Sí? O sea, voy a cargar el archivo, lo que hay allá. Entonces, para eso, lo mismo. Si con out sacaba algo para leerlo, es con in, ¿cierto? Con input. Entonces, sería i fstring y también necesito nombrar el archivo. Esto es para decir que voy a hacer un proceso de lectura. ¿Listo? Voy a leerme al archivito. Entonces, lo mismo, tengo que decirle, oiga, ¿dónde está el archivo? Entonces, ¿cómo tengo que decir eso? Voy a decir archivo, punto, por favor, ábrame. Entonces, open. Ábrame, por favor, al archivo que está en tal parte. Entonces, lo que voy a abrir es el txt. Listo. Voy a abrir es a este. Últimas, eso viene lo mismo. Voy a abrir más bien este mismo, el que tiene los punticomas, el del Excel. Pero obviamente, pues no lo voy a abrir en Excel, sino que esto es un blog de notas. ¿Sí? O sea, un blog de notas no. Es un archivo de texto delimitado por punticoma. ¿Sí? Es como así lo lee el CSV. Entonces acá voy a cargarme eso, aunque también podría ser txt. Y acá le tengo que decir, oiga, sistema operativo, por favor, esto es algo para leer, ¿sí? Es para leer. Entonces, in para leer y out para sacar. Listo, para escribirlo. Bien, luego de eso, lo mismo, voy a escribir este condicional, pues para ver si en algún momento hay algún problema, pues bueno, digo que hay un problema. Pero ya lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente, ya lo ves. Voy a crear una variable string que va a ser, digamos, el texto. Listo. Lo que voy a hacer es Profe, retomar ese texto.
¿Sí escuchó? Ahí arribita no es una O. ¿Dónde? Perdón. Acá. En OF Stream, sí. Ok, vale. Como les decía, como voy es a leer, el proceso de lectura es un proceso de entrada. Entonces, el lado es para yo sacar, ¿sí? Para guardar. Mientras que la I es para leerlo. ¿Sí me comprendes? Entonces, por eso es que acá Ah, utilizo I y acá también utilizo IN. ¿Sí lo ves? Mientras que acá utilizamos fue out. ¿Listo? listo, profe, ya entendí. Gracias. Ok, vale. Entonces, lo que vamos a continuar por acá es con lo siguiente. Voy a empezar a imprimir, digamos, renglón por renglón. Llamemos esto más bien así, renglón. Y renglón actual. Vale, pues. Voy a imprimir ese archivo renglón por renglón. Y si ustedes quieren armar el archivo general, pues ya ustedes ya meten su lógica con lo que saben de concatenación de strings. Entonces, pues lo que voy a hacer acá, a empezar a leer ese archivo, a imprimir y imprimir cosas, imprimir cosas, pero mientras hayan que renglones. ¿Sí lo comprenden? Voy a colocar esto así para que ustedes vean una diferencia. Listo. Y lo voy a guardar. O sea, lo voy a guardar desde acá. Listo. Entonces, voy a empezar a imprimir ese archivo renglón por renglón. Listo. ¿Cómo hago eso? Véalo pues. Para esto voy a necesitar de un while. ¿Por qué? Es como para decir, mientras hayan renglones. ¿Y qué hago? Imprimo. Si no hay renglones, ¿qué hago? Termino. ¿Sí me comprenden o no? ¿Qué va a hacer este Sí, while? profe. Pues acá lo que yo digo es lo siguiente. Entonces, acá hago una negación. Mientras que el archivo, digamos, no haya llegado al final. ¿Cómo hago yo eso? Con este método. Y que el archivo no haya llegado al final. Entonces, si el archivo no está en el final, ¿qué vamos a hacer? Hágale, mijo, imprima, me imprima, me imprima, me imprima. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decirle a esto, getLine, ¿sí? ¿Para qué? Como ahorita les decía, el getLine lo que hace es tomar frases, incluyéndome los espacios. Si yo no le pongo el getLine, él me corta las frases hasta que encuentre un espacio. Sino que le diga a Natalia. Entonces, acá lo que hago es que necesito que al archivo, por favor, lo que estoy leyendo en este momento, lo coloque en la variable que se llama como renglón actual. ¿Sí? Entonces, lo que estoy leyendo en el archivo, por favor, recuerden como lo que teníamos en la mesa, cuando tengo la barra de carne, que uno dice, uy, voy a empezar cortando. Era algo muy similar a eso. Entonces, tengo el archivo y por favor, vaya colocándome todo ese renglón aquí, en esta variable, que se llama renglón actual. Entonces, si yo ya tengo las cosas en el renglón actual, ¿qué voy a hacer? Las voy a imprimir. Entonces acá, por ejemplo, lo voy a llamar la impresión renglón actual. ¿Sí? Y en este caso, pues voy a dejar renglón, ¿cierto? Y por último, pase lo que pase, pues yo tengo que cerrar el archivo, ¿cierto? Entonces el archivo acá lo voy a cerrar. Ojo, ¿cuándo lo cierro? Cuando termine de leerlo. ¿Sí me comprenden? Entonces acá archivo.close. Listo. Entonces, bueno, si vamos bien por ahí, lo voy entonces acá a llamar y acá entonces voy a comentar, ojo, voy a comentar para crearlo. Listo. Para que ustedes vean que esto aquí pues no está funcionando, sino que es la carga al archivo. Entonces vamos a hacer la lectura de ese archivo. Pues acá, lectura. Tengo esto, no recibe nada. ¿Sí o qué? Pero pues, lo voy a dar a ejecutar y ¿el qué va a hacer? Va a abrir el archivo que se llama mi archivo.csv. Pero entonces, por lo que veo, el que modificamos ahorita fue es el tipo de texto, ¿cierto? Documento de texto. Entonces, no, el que voy a leer es mi archivo, pero .txt. ¿Sí? Si hago esto, miremos, y quiero que noten acá en la consola que lo que yo puedo abrir desde acá, no es este, sino es el otro, no creo, ¿será que me pondrá problema? No, mira, de que no me puso problema. Entonces este de acá es lo mismo que este de acá. ¿Sí lo ven? Muchachos. Sí, ¿Sí ven cómo señor. se carga el archivo? Entonces, ¿qué pasa? Prove, entonces si yo quiero procesar esto renglón por renglón, ¿cómo lo hago? Pregunta, ¿qué se les viene a la mente? ¿Alguna idea?
muchachos. Yo necesito sacar, profe, ¿cómo, perdón? O sea, no, procesar. pero ojo, ¿cómo, perdón? ¿Procesar en qué sentido? O sea, O sea, yo les digo, muchachos, necesito que me digan en qué renglón es donde está la mayor cantidad de palabras. con un for se recorre el archivo donde, pues, donde estoy guardando el archivo, ¿no? Bueno, eso es una cosa, ¿cierto? Entonces acá yo los puedo ir procesando, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Yo puedo hacerlo en un método aparte para que tengamos esto más modular. Mira, es de que este método que ustedes tienen acá sirve ya para cargar archivos. Si yo les digo, muchachos, necesito que me guarden todo el archivo en una variable string, ¿ustedes qué hacen? Hago otro método que se llame guardar. Esa podría ser una. O la otra es que aquí mismo, por ejemplo, yo me voy a crear la variable string, por ejemplo, texto. O sea, yo quiero en una variable retornar todo el texto. Quiero comprender, necesito retornar todo el texto. Entonces, para retornar todo el texto, yo lo que hago es que si acá lo estoy leyendo, lo voy a empezar a qué? ¿Qué se lo dio en la mente? O sea, en este momento esta variable que tiene. A sumarle a la variable texto. Exacto, tengo que empezar a sumar a la variable texto las líneas que voy leyendo, porque ustedes acá nada más tienen que imprimir el renglón actual, pero yo no tengo un método que tenga el texto. ¿Sí? O sea, no tengo ninguna parte del texto guardadito. Y yo necesito, por ejemplo, decirles, muchachos, necesito que Oh, ya la pillaron o no, a lo que voy. Profe, pero una pregunta, ¿ahí se guardaría como toda una línea o respetaría los reglones? Ustedes tienen que decirle eso. Mire, verás, al texto le voy a qué? A sumar lo que tiene el texto, ¿cierto? Más qué cosa, más. El reglón actual. Y para que no me quede pegado todo, ¿qué hacemos? O sea, si yo hago esto así, miren y verás. Out y voy a imprimir esta variable que llama texto. Y aquí voy a comentar eso para que no nos aparezca así. Mira, ¿qué va a pasar? ¿Esto no hay problemas? No. Mira, ¿ven cómo apareció todo? ¿La pillan? Sí, señor. Entonces, ¿qué hacemos para que nos quede, digamos, renglón por renglón? ¿Qué le harían a esta suma? Enter. Un Bueno, enter. ¿Y cómo se dice enter? contra slash n. Ahí quedó. Pues yo le digo esto, miren y verás que aquí ya quedó listo el textico. ¿Sí la pillan? Sí, señor. Pues ya este método, así como ustedes lo tienen, lo pueden modificar para que retorne acá un texto. Y de esta forma ustedes cargan los archivos de texto. ¿Sí la ven? De esta forma, listo. Ahí ya tenemos una forma para crear los archivos y para leerlos. Entonces, si yo les digo, muchachos, es que aquí viene el apellido del fulanito, entonces ustedes ¿qué harían? ¿Qué se les viene a la mente? ¿un split? Ah, ya vieron que ya se empiezan a mezclar las cosas que hemos visto. Y le dirían split con respecto a qué. ¿Cómo harían eso? Mostrando la ubicación. Entonces yo les digo, ¿dónde estaría el apellido? ¿Está en qué? Esa palabra apellido, ¿está en el primer renglón? Ah, listo, está en el primer renglón. Y además de eso, ¿qué? ¿En qué parte del renglón está? Después del primer punto y coma. Exacto, entonces le tienen que hacer un split, ¿por qué? Por punto y coma. ¿Y en qué posición del vector va a estar esa palabra apellido? ¿En qué posición? Sí, En la La 1. en la 1. ¿Sí ven? O sea, es de que todo se empieza a ir organizando, ¿sí? Entonces, obviamente esto lo vamos a practicar. Yo les voy a mandar un pequeño tallercito que es de eso para que ustedes practiquen ese tipo de cosas. Creen el archivo, lo guarden y todo eso, ¿sí? Entonces,
Eso lo tengo yo aquí, un momentito. Obviamente, oh, nos falta el quiz. Vamos para allá. Entonces, lo que hay que hacer es esto. Mirad, crear un sistema de gestión de estudiantes del curso de técnicas de programación, el cual debe solicitar los siguientes datos para cada alumno que se quiera registrar. ¿Cuántos alumnos son? No sé, sino que ustedes tienen que crearse la forma para decir como, bueno, ¿quiere matricular un alumno? ¿Sí o no? Si lo quiere matricular, entonces que por favor le diga el nombre, el apellido, la edad, el número de identificación, el código estudiantil. Esa información la tienen que crear en un archivo CSV, que es lo mismo que guardarlo en Excel. ¿Sí o qué? Y para eso, la idea es que se hagan lo siguiente. Estos metoditos. Que se creen los correos institucionales de esos estudiantes. ¿De qué trata el correo institucional? El nombre, guión bajo, apellido, punto, el código estudiantil, @autonoma.edu.co. ¿Sí? Eso para que lo pille. También otra cosa que se puede hacer, que por favor le den la opción de agregarle las notas, o sea, ya después, o sea, ya, esto es la matriculada. Después de que están todos matriculados, por favor le generan el correo. Luego dan la opción para agregar las notas. Como que bueno, ¿usted quiere agregar una nota para quién? Ah, para el que se llama así o para el que tiene el código tal. Entonces, listo. Le dice, bueno, entonces démosle la nota de cada corte y luego calculen la definitiva. ¿Y se la guardan en dónde? En el archivo de Excel. ¿Sí? Lo mismo. Después acá el promedio general del grupo. Otra cosa, el nombre de los estudiantes más destacados por corte. O sea, quién fue el que tuvo la nota más alta en el corte 1, quién fue el que tuvo la nota más alta en el corte 2 y así sucesivamente. Y por último, un listado de estudiantes organizados de mayor a menor nota en un nuevo archivo llamado ranking. ¿Sí? ¿Eso es con qué objetivo? De que ustedes practiquen para el parcial lo que es el manejo de los archivos. Que ojo, eso es una cosa muy importante. Yo en el parcial yo no les voy a preguntar, ¿cuál es el método para crear un archivo? No, señor. Tampoco le voy a decir, ¿cuál es el método para la lectura? Tampoco. Mientras ustedes me lo llamen, yo ya sé usted qué quiere hacer con su vida. ¿Sí o qué? ¿Comprendió esa partecita de muchachos o no? Esa aclaración con respecto a los métodos, más que todo de split, crear archivo y leer archivo. Que en el parcial no me lo tienen que memorizar, sino que solamente con llamarlo basta. O sea que solamente ponemos archivo.open y esa operación, profe. Con eso No, basta. tampoco. Con que ustedes me digan, profe, va a hacer la lectura en archivo y eso me devuelve un texto, yo ya le entendí usted qué quiere hacer con su vida. ¿Sí me comprenden? O sea, con que ustedes en el parcial me escriban esto, crear archivo o leer archivo, yo ya les entiendo que ustedes quieren hacer todo esto. ¿Sí? ¿Qué? Ah, profe, es que yo necesito hacer una partición. Ah, listo. ¿Cómo fue que hablamos de la partición? Que ustedes me llamen esto así. Split, el texto, el delimitador y el vector de los fragmentos. O sea, no se tienen que aprender esos códigos, sino que se tienen que aprender es cómo llaman las funciones. ¿Sí? Porque cuando ustedes me dicen, yo voy a llamar esa función, yo ya le entiendo a usted qué es lo que quiere hacer. Y usted ya ahí para adelante, usted ya empieza a hacer el resto. ¿Cómo así? Si yo le digo, muchachos, calcúlenme en el promedio. Entonces, ustedes, bueno, tienen que correr sobre el vector que se llama fragmentos y bla, 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 hacer todo el proceso. ¿Sí lo comprenden o no? ¿Cómo es que la vamos a traer para el parcial? ¿O no? Sí, profe. ¿A alguien Sí, le queda señor. inquietud cómo vamos a manejar esos 3 métodos para el parcial? Recuerden, no se me los memoricen, acá nada de memoria. Acá lo que tienen que hacer es saberlo llamar. O sea, yo ya les di la función, ustedes me dicen, profe, yo voy a llamar su función así, ya, yo ya me encargo de hacer el resto. Listo, yo ya sé que usted le partió el texto, ya sea por, digamos, por comas, por punticomas. Atención, uno puede llamar acá esto por saltos de línea. También lo puede hacer. ¿Qué hará esto por saltos de línea? Pues parte que Renglones. eso es para que lo tengan presente. ¿Comprendido, muchachos, o no? Sí, señor. Sí, profe, comprendió. ¿Sí? Entonces ya saben, no de memoria. Aprendan a utilizar esos métodos. Eso es lo que yo les pido.
Y obviamente pues ya en un instante se los voy a mandar a sus correos para que tengan ahí la forma de practicar y también les mando pues como ese tallercito que ojo, no es para entregar, sino que es para prepararse para el parcial porque ahí sí va a salir algo de eso. Listo. ¿Comprendido, muchachos? ¿O alguna inquietud? Vámonos para el quiz. ¿Todo bien? El Todo quiz, bien, todo profe, el todo quiz. comprendido. Listo.